En los últimos pasajes, en particular de este capítulo que hemos estado considerando, hemos visto cómo los distintos grupos religiosos, políticos, en la época de Jesús, en el judaísmo, en particular ese día martes de la última semana con vida de Jesús, estando Jesús en el templo de Jerusalén, en los patios, en los alrededores, juntándose con la gente, enseñándoles el Evangelio del Reino, estos grupos, que eran grupos de influencia, se acercaban a Jesús y con la intención de hacerle preguntas. Ahora, recuerden que este tipo de preguntas no tenían una buena intención, no tenían un buen propósito. Para estos grupos, Jesús era un hombre peligroso, porque les estaba quitando de alguna manera su influencia, su autoridad, y ellos veían en la persona de Jesús alguien que podía quitarles ese estatus frente a el pueblo judío. También sabemos que algunos de estos grupos no se llevaban bien entre sí, porque tenían posturas religiosas, políticas distintas uno de otro, y por lo tanto, de alguna manera, se odiaban. Pero encontraron un enemigo común, y este fue Jesús. La razón de este odio enconado, odio que quería manifestarse en quitarle la vida o por lo menos desacreditarlo, llevarlo a la cárcel. Este odio estaba fundamentado en que Jesús era justo. Jesús trazaba con fidelidad las Escrituras, la palabra de Dios. Y eso hacía que pusiera en evidencia su maldad, su hipocresía. Ponía en evidencia ante el pueblo que ellos no trazaban de manera clara las Escrituras. Podrían haberle amado, podrían haberle respetado, considerado, pero sin embargo se dejaron llevar por su odio. Todavía con Jesús en ese día en el templo de Jerusalén. El domingo pasado fue lo mismo. Jesús tuvo un encuentro con los saduceos, que eran una especie de grupo religioso político, que tenía y tendía buenas relaciones con el Imperio Romano. Era en términos religiosos mucho más liberal que los fariseos eran más conservadores. Una de las características en las creencias de este grupo era que rechazaban la resurrección del cuerpo, cosa que no es nada extraño hoy en día. Si usted le pregunta a alguien si cree que una persona cuando fallece se va con Dios, en términos generales la gente cree que la persona se va a estar con Dios, ¿cierto? Hay típicas frases de tipo cultural que nosotros las conocemos cuando una persona fallece. Pero tiene que ver con el alma, con su espíritu. Su alma está con el Señor. Pero si
le hablamos, ¿usted cree en la resurrección del cuerpo? La mayoría va a decir que no. No admiten esa creencia. Los saduceos era lo mismo. Creían en Dios, creían en sus bendiciones, en sus promesas, pero no creían en la resurrección del cuerpo. Y por lo tanto le quisieron hacer una pregunta capciosa para hacer caer a Jesús. No voy a entrar en todos los detalles de la predicación del domingo pasado, usted puede revisarla, está en internet, pero haciendo un pequeño resumen, recuerden que le presentaron el siguiente caso. Uno tras otro, en este caso 7 hermanos, se casaron sucesivamente con la misma mujer. Se casaban porque el primero murió, le tocó al otro hermano y se fueron casando así hasta los 7 hermanos. Los 7 hermanos fallecieron, la mujer se mantuvo viva. Al final, la mujer también muere. Y la pregunta de ellos a Jesús es la resurrección. Recuerden, ellos no creen en la resurrección, pero le hacen la pregunta, ¿es la resurrección? ¿De cuál de ellos será esposa? Cuando estemos en el cielo, junto a Dios, esta mujer que tuvo 7 maridos, ¿de cuál será esposa? Interesante pregunta. Jesús les respondió y sabía cuáles eran sus intenciones. Cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento. Asunto terminado. Y añadiendo eso, les dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En las Escrituras encontramos varios pasajes que Dios se hace reconocer o se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, en tiempo presente. Y estos 3 personajes están más que enterrados, muertos, miles de años, ya fallecidos. Pero en las Escrituras, en tiempo presente, Dios se reconoce como el Dios de estos hombres, dando a entender que los que han creído en Dios, en Jesucristo, en su palabra, tienen la esperanza de que en algún momento sus cuerpos estarán resucitados, resucitaremos. Pero mientras eso ocurre, nuestra alma está presente en la presencia del Señor, como un anticipo de esa realidad que habremos de resucitar para estar siempre con el Señor. Y en esta serie de encuentros que Jesús iba teniendo con estos grupos, el último en aparecer, que es el que acabamos de leer ahora, es con un escriba. Y este escriba le hizo también una pregunta, la acabamos de leer. Ahora, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, los escribas era un oficio, un trabajo. Y eso no era propio, no era simplemente de la cultura judía, era un oficio de la cultura antigua. En todas las civilizaciones existían los escribas, porque eran los encargados de escribir los libros sagrados de cada cultura y también de documentos legales que los reyes dictaban. Y también en el pueblo de Israel, como una cultura antigua de la época del Medio Oriente, estaban los escribas. En ese antiguo Israel eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley de Dios, transcribirla en pergaminos
y escribir comentarios de la misma, lo que hoy día nosotros conocemos como teólogos. Ellos a veces eran contratados por los reyes. Cuando se presentaba la necesidad de escribir un documento legal o cuando se requería la interpretación de un asunto legal. Ustedes, si se van al Antiguo Testamento, van a encontrar el libro de Esdras. Esdras fue un escriba y se dice en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 6, que Esdras era un experto en la ley de Moisés. Se dedicaban desde muy niño, desde su adolescencia, a ser escribas, a estudiar, a aprender este oficio. En el pueblo de Israel, ellos eran expertos en entender, en interpretar las Escrituras. Es como tener un título universitario, pero con mucho más años de estudio. En general desarrollaban ya, y se les reconocía como un escriba que podía desarrollar su oficio como un hombre sabio a partir de los 40 años. Así que eran muchos años de estudio. Por lo tanto, cuando este escriba se acerca a Jesús, ya debemos entender el contexto de este personaje. Es un personaje que toda la vida se ha dedicado a estudiar las Escrituras, la Biblia, a interpretarla. Se dedican a eso. Ahora, en particular, en los tiempos, en la época de Jesús, los escribas muchas veces se les relacionaba con los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas, pero sí muchos escribas eran y pertenecían al grupo de los fariseos. Ahora, en tiempos de Jesús, muchos de estos escribas se pasaban, por decir, de muchos pueblos, ¿ya? Se iban a los extremos y iban más allá de la interpretación ortodoxa de las Escrituras. Y por lo tanto, a esa interpretación añadieron muchas tradiciones que Dios no había enseñado y que ellos las enseñaban como mandamientos de Dios. La primera cosa que dice el texto que acabamos de leer es que este escriba había estado presente en la discusión que Jesús había mantenido con los saduceos. Y recuerden, los fariseos y los escribas fariseos creían en la resurrección. Por lo tanto, cuando este escriba escuchó refutar de manera maravillosa, extraordinaria a los saduceos, posiblemente quedó muy satisfecho con la respuesta que Jesús le dio. ¿Y cómo los hizo callar? Debe haber quedado alegre, porque era lo que él pensaba, lo que él creía. Y eso nos haría pensar quizás que este escriba era parte del grupo de los fariseos. Por otro lado, para ir contextualizando, tenemos el pasaje de Mateo 22, que habla acerca del mismo hecho. Y ahí se nos dice que este escriba se acercó a Jesús para probarle, para tentarle. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Sin embargo,
aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, parece que, de acuerdo como Marcos describe los hechos, finalmente hubo cierto acercamiento a Jesús. O sea, se acercó con buenas intenciones, ya que quedó admirado al escuchar su sabiduría. Además, de alguna manera Jesús hace creíble esta idea de que este fariseo viene finalmente con una buena intención, porque al final de lo que hemos relatado, leído, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Recuerde que en varios de los encuentros que Jesús tuvo con escribas y fariseos anteriormente los trató duramente. Los trató de fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero con este escriba fue distinto, porque posiblemente Jesús notó una intención distinta. En ese sentido podemos suponer que en este hombre había un grado de sinceridad en su búsqueda de la verdad. Porque recuerden, toda la vida escudriñando las Escrituras. Ahora, si nosotros leemos el texto que está en Mateo, quizás en su grupo, que eran los fariseos, en esta intención original de tentarle, podemos ver una cierta desconfianza que se respiraba frente a Jesús. En términos generales, los fariseos desconfiaban profundamente de Jesús. Pero siempre hay una excepción a la regla. Podemos recordar otro fariseo famoso como Nicodemo. Se acercó de manera sincera a Jesús y en sus conversaciones, ellos, aunque no lo admitían en público, entre ellos en sus conversaciones privadas, admitían que Jesús, por lo que hacía, por lo que hablaba, no podía hacer esas cosas si no hubiese tenido el respaldo de Dios. Así que de alguna manera estos judíos, fariseos, admitían, aunque encubiertamente, de que Jesús era especial, era un hombre muy particular. Ahora, pudiésemos decir que a estos fariseos o a este escriba esta pregunta se le ocurrió en el momento. No, era una pregunta típica de las discusiones que tenían estos escribas, estos fariseos. Acostumbraban a hacer este tipo de preguntas. Los rabinos, a través de toda la tradición religiosa judía, habían identificado aproximadamente 613 mandamientos que los agrupaban de manera distinta. Y ahí estaban sus discusiones. ¿Cómo dividimos los mandamientos? Algunos positivos, otros negativos. O sea, algunos que nos alientan a hacer ciertas cosas y otros que nos prohíben hacer ciertas cosas. En eso estaban las discusiones. ¿Cómo los dividimos? Y también eran largas sus discusiones en tratar de identificar cuál de todos esos mandamientos era el más importante. Así que la pregunta de este escriba a Jesús no es necesariamente muy original. Eran preguntas y conversaciones que tenían siempre. Entre ellos se ponían a discutir, ¿tienen todos los mandamientos la misma importancia? ¿Cuál de ellos, si es que hay alguno, será más
importante? Y en ese sentido los rabinos discutían todo el tiempo estas preguntas. La pregunta también que este escriba le hizo a Jesús era típica de un escriba judío. Pero dejando de lado estas interminables conversaciones y discusiones y debates que tenían entre ellos sobre estos temas, sí tenemos que admitir que la pregunta que le hace este escriba a Jesús es importante. ¿Cuál mandamiento es el más importante, el que Dios le ha dado a los hombres? Y nosotros podríamos hacernos esa pregunta también. ¿Hay algún mandamiento de los que nosotros conocemos en las Escrituras más importante que otro? A priori podríamos decir que sí hay mandamientos más importantes que otros. No en el sentido que el otro no tiene valor respecto de otro, sino en que la trascendencia, la consecuencia de eso es distinta. Y eso, si nosotros pudiéramos llevarlo a la realidad de hoy día, eso no se ha terminado en los grupos religiosos, en los grupos de creyentes. Y no es malo hacerlo. Yo quiero que se quede con la idea de que esto no es malo. No es malo pensar en esto. El tema es cuando sobreexageramos sobre estos temas y nos damos la vida, ¿cierto?, tratando de resolver estas cosas como si fueran lo más importante. Y si no lo tenemos claro o si hay una opinión distinta, de inmediato decimos, este no es un buen creyente, este no es un verdadero creyente. Por ejemplo, por decir algunas cosas, ¿cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Recuerden que hay grupos religiosos cristianos que se reúnen el sábado, porque ellos creen que el sábado es el día del Señor. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese día? ¿Es importante discutirlo? Sí, es importante, pero en su medida. ¿Cuánto se debe ayunar? No, si usted ayuna a mediodía no es válido. Tiene que ser 24 horas. O no, yo quiero hacerlo como Moisés y Jesús, 40 días. Ese es un verdadero hijo de Dios. Preguntas como esa. ¿Es correcto diezmar o solo hay que ofrendar? Son preguntas, ¿cierto?, que nosotros nos hacemos. Y son las preguntas que se hacían estos hombres y pasaban discutiendo. Pero muchas veces las sobreexageramos como si fuera lo más importante dentro de la ley de Dios. Ahora están los otros, porque en esto siempre hay dos tendencias o más de una tendencia. Hay otros que dicen, no, da lo mismo estudiar la palabra, ¿para qué tanto? ¿Para qué ponerse tan cabezones con esto? Siendo bueno, está todo bien. No es necesario estudiar estos temas. Basta con que yo no mate, con que yo no robe o no haya violado a nadie. He cumplido los principales mandamientos de Dios y yo creo que en ese sentido Dios no me va a condenar, porque en general soy una persona buena. Ahora, ya sea ese grupo o este otro grupo, para saber si estas actitudes son correctas o no, es importante que volvamos a escuchar nuevamente la respuesta que Jesús le dio a este hombre. Y como es habitual en Jesús, Él volvió a usar las Escrituras. Volvió a fundamentar su respuesta en lo que estaba escrito, en la palabra de Dios. Y en esta ocasión,
Jesús citó el resumen que Moisés había hecho de la ley. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 a 5, hay otros libros también que hablan de esto. Ahí vamos a encontrar el famoso oye, que para los judíos es el famoso Shema, ¿ya? Oír, escuchar. Esto, si usted fuera judío y fuera un judío religioso, esto es lo más importante para un judío. Dice, oye, en hebreo, ojalá que lo recite, lo exprese de manera correcta. Oye, en hebreo, Shema, Shema Israel, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Jesús se fue a lo que judíos tenían como es libro sagrado, sobre todo para un escriba. Este judío se sabía de memoria lo que Jesús le estaba recitando. Él como escriba lo recitaba en la mañana y en la noche antes de acostarse. Todo judío que se digna de ser un seguidor de Jehová tiene que obligadamente recitar esto, un poquito más largo, es en realidad, todas las mañanas y todas las tardes. No como yo, que a veces me levanto apurado, atrasado y me olvido de orar. Para un judío religioso eso no puede pasar. Tiene que hacerlo. Se para de sus actividades en la mañana temprano y recita esto, porque fue mandamiento de Dios. Esto lo tienen que escribir en los dinteles, en tu ropa, lo tienes que recitar a tus hijos todos los días de tu vida. Y se lo tienen que aprender de memoria, sobre todo a los varones. Entonces Jesús habla de eso. Y para los judíos escuchar el Shema, que significa oír, sabían a lo que se refería. Es como nosotros, por ejemplo, que estamos en septiembre, no es necesario que nos digan, vas a celebrar el 18 de septiembre, ¿qué significa esto y esto y esto? No. ¿Dónde vas a estar el 18? Usted sabe a lo que se refiere, ¿cierto? Bueno, cuando un judío le decían, ¿te sabes el Shema? El judío de inmediato sabía que el Shema, que el oír, no es oír cualquier cosa, no es escuchar cualquier cosa, se refiere a esto. Así que en la jerga popular judía, hablar del Shema no solamente significa hablar, o sea, escuchar, significa escuchar en particular todo este texto. Oye Israel, Shema Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo estaba diciendo el rabino más grande de toda la historia, el que lo había escrito, Jesús nuestro Señor. Ese es el mandamiento más importante. Todo judío la debía repetir en la mañana y antes de acostarse. Ahora, en el contexto que se fue entregado esto, es hace miles de años atrás, cuando Israel está a punto de tomar la tierra prometida en medio de puras civilizaciones paganas y politeístas, que creían no en un solo Dios, sino en muchos dioses. Acababan de ser liberados del imperio y de la cultura egipcia, y los egipcios tenían cientos de dioses. Recuerden que cada plaga simbolizaba un dios. La rana, las moscas, todos eran dioses para estos egipcios. Y para la mayoría de las culturas de aquella época,
era normal creer en varios. Así que esto fue una revolución cultural. Había un pueblo que creía en un solo Dios y debía recordarlo por el resto de su vida. Era lo que lo iba a identificar singularmente sobre todas las naciones de aquella época. Por eso que era tan importante que se lo aprendieran, lo recitaran y lo creyeran con todo su corazón. Por lo tanto, notemos que el primer punto de este resumen consistía en una declaración monoteísta que caracterizó a la revelación de Dios. Dios se reveló al pueblo de Israel como un solo Dios, que lo distinguía de todas las civilizaciones y religiones antiguas. En este caso, la palabra del Señor se nos revela a nosotros en que hay un solo Dios que se identifica en la antigüedad, como Jehová. Yo soy el que soy, el autoexistente, siempre presente. Él es el creador, Él es el sustentador de todo cuanto existe y fuera de Él no hay ningún otro Dios. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos. Y Él se ha revelado a través de su palabra. En ese sentido, la primera cuestión con la que nosotros tenemos que enfrentar frente a este texto no es simplemente si creeremos en Dios. La pregunta es si creemos en el único y verdadero Dios. Porque de nuevo, en términos generales y culturales, si usted le pregunta a mucha gente, ¿tú crees en Dios? Va a decir quizás que sí, pero ¿en qué Dios? Ese Dios verdadero está revelado en las Escrituras y se identifica como Jehová, yo soy el que soy. La experiencia de los siglos, de las civilizaciones que han habitado este mundo, nos ha demostrado algo totalmente distinto. La gente cree en cualquier cosa. Y aunque hoy en día quizás la gente no cree en esos dioses antiguos, ha levantado otro tipo de dioses, fuera del Dios verdadero. Entonces, el punto es, creemos en Dios, pero ¿en qué Dios? Y ese verdadero Dios debe ocupar un lugar preeminente en nuestras vidas. Una vez establecido este hecho fundamental de que hay un solo Dios verdadero, Jesús pasa a afirmar que éste debía ocupar el lugar supremo en la vida del hombre. Esto es algo que siempre debemos recordar. No solamente debemos creer en el verdadero Dios, sino que este Dios debe ocupar el lugar más importante de nuestras vidas. Y cuando Jesús le habla de corazón, mente, espíritu y fuerza, lo que se está refiriendo es a la integridad del ser humano. Todo su esencia como característica de una persona, distinta de un animal. Por eso que somos distintos, justamente. Hay una diferencia entre los animales y el hombre. El hombre es un ser único, creado a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene la capacidad en ese sentido de reconocer la deidad, de poder amarle, de poder creer, confiar en Él con todas sus fuerzas. Es un mandamiento. En ese sentido, no hemos llegado a responder la pregunta del título del sermón. Simplemente nos estamos quedando con el mandamiento, es una orden que debemos asumir.
Y es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas. Porque en la realidad del ser humano, una naturaleza caída, pecaminosa, eso no se da. No priorizamos esto que enseña la palabra de Dios, sino que nuestras prioridades son otras, dejando generalmente en último lugar a Dios. En ese sentido, a continuación, Jesús va a explicar que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe ser de amor. El hombre debe amar a Dios con todo su ser y con todas sus facultades. Para eso fue creado el hombre. Para eso fue creado el hombre. Hasta ahí bien, porque Jesús responde la pregunta del escriba. Pero Jesús no se queda tranquilo con responderle de esa manera. Él va más allá. Aunque el escriba solo le había preguntado cuál era el principal mandamiento de toda la palabra de Dios, de la ley de Dios, Jesús fue más allá en su respuesta y también le indicó cuál era el segundo mandamiento en importancia. Para ello, nuevamente volvió a citar las Escrituras. Y podemos irnos a Levítico, que es parte de los primeros 5 libros que escribió Moisés. El capítulo 19, versículo 8, que dice lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Se da cuenta que Jesús va a las Escrituras y responde? O agrega esto que el escriba no había preguntado, pero Jesús le enseña. Y lo que hace notar Jesús con esto es que ambos mandamientos son semejantes. Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto lo que estaba dando a entender que ambos están ligados, están conectados. Necesariamente, si yo amo a Dios, amaré a mi prójimo. Necesariamente. Es una consecuencia, es un resultado natural. Si yo amo a Dios como Dios me ordena, de manera natural amaré a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, para los judíos, su prójimo eran los mismos judíos. Pero Jesús extiende también en otros pasajes esa enseñanza, diciendo que incluso debemos amar a nuestros enemigos o a aquellos que no pertenecen a nuestro círculo cercano. Cualquiera que esté al lado nuestro es nuestro prójimo. Y por lo tanto, si decimos que amamos a Dios, debiéramos amar a nuestro prójimo. Ahora es verdad, no siempre se dan las condiciones para que uno ame así de manera natural a nuestro prójimo, ¿cierto? Hay peros que aparecen. Sí, yo lo amaría, pero si esta persona se diera un poquito más, es medio difícil, es media complicada. Pero el Señor no hace este tipo de excepciones. Él dice, el que está a tu lado es tu prójimo y por lo tanto tienes que amarlo. El apóstol Juan, siguiendo la misma enseñanza de Jesús, explicó que es imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. O sea, si alguien dice, si yo digo que amo a Dios, pero en la práctica no amo a aquel que está a mi lado, simplemente son palabras. Palabras huecas, palabras vacías. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios entonces si nunca lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús hace todo este resumen de la ley de Dios de manera magistral. No sé si usted, pero cuando algunos muchos años atrás, otros más cercanos, pero cuando nos daban tareas y nos decían, tienes que hacer un resumen de esto. Hoy día es más fácil porque basta ir a googlear nomás y uno ya, resumen de tal cosa, resumen de Marcos, ¿ah? Está lista la palabra. Entonces, nos cuesta, a algunos les cuesta menos, ¿cierto? Resumir, sintetizar. Pero para Jesús no le costó. Hizo un resumen maravilloso de lo que significa los mandamientos de Dios. Si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, hemos cumplido toda la palabra. El famoso San Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Lo sintetizó también de manera magistral lo que significa amar a Dios. Ama a Dios y haz lo que quieras. El escriba, a escuchar esta respuesta de parte de Jesús, responde de manera acertada y correcta. Le dice, bien, maestro. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el escriba, que es conocedor del Antiguo Testamento, también rescata lo que la palabra de Dios mediante los profetas denunciaban justamente al pueblo. Una religiosidad de apariencias externas, en que simplemente creían que por el acto externo de sacrificar lo que Dios había ordenado, ya tenían el perdón o la bendición de Dios sin antes haber hecho ese acto de todo corazón, con un agradecimiento sincero por lo que Dios había hecho con ellos. El amar a Dios, el amar al prójimo es más que esto. No está diciendo el escriba que hay que dejar de hacer eso porque no tiene importancia. No, lo que está dando es en el clavo de cómo nosotros debemos servir a Dios. ¿Es importante congregarnos? Claro que es importante congregarnos. Es importante orar, es importante ayunar, todo en su justa dimensión es importante. Pero, es lo que dice el escriba, si no amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, no tiene sentido esto. Y le dice, tú, Jesús, has respondido de manera maravillosa. Jesús, al ver la respuesta ahora de este escriba, que le había contestado sabiamente también, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y terminado eso, dice el escritor, y ya nadie osaba preguntarle a Jesús. Jesús acaba quizás de responder una serie de preguntas de manera sabia, de manera magistral, de manera extraordinaria. Nadie lo pudo callar, nadie lo pudo colocar en ridículo, no lo pudieron apresar,
No hubo fallas en él y por lo tanto todos los grupos que habían venido se dieron por vencidos. Pero hay algo que nosotros, para ir terminando, debemos reflexionar y que quizás al escriba le quedó dando vuelta. Porque se supone que este hombre que toda su vida ha dedicado a servir a Dios, a estudiar la palabra, se encuentra con esta respuesta. Y esta respuesta es que no estás en el reino de Dios. No estás lejos, pero estás cerca, pero no estás. Una cosa es estar cerca del reino de Dios y otra cosa muy distinta es estar dentro del reino de Dios. Y por lo tanto este hombre lo más predecible es que se fuera con esta reflexión. Este Jesús, este maestro, me acaba de decir que yo estoy cerca. ¿Qué significan esas palabras en la boca de Jesús? Estar cerca. No se trata de distancia. No se trata de metros, de kilómetros. No se trata tampoco de que le falta entender intelectualmente lo que Jesús le acaba de decir. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, amar al prójimo. Yo creo que cada uno de nosotros entiende eso. Amar a Dios es lo más importante de la vida. No se trata de entenderlo intelectualmente el mandamiento. Tampoco como que hay que hacer un poco más de esfuerzo. Quizás no estoy ayunando lo suficiente. Quizás no estoy orando lo suficiente. Quizás no estoy dando todo mi esfuerzo. No se trata de eso tampoco, aunque es necesario, pero no es la base. Quizás no amo a Dios como debiera amarlo o no amo a mi prójimo como debiera amarlo. Si lo amara de una manera distinta, quizás sí estaría no solo cerca, sino dentro del reino de Dios. Habiendo recibido la respuesta correcta, es bueno hacerse ahora otra pregunta. Y que tiene relación con esto de estar cerca o estar dentro. Porque el mandamiento ya lo establecimos. Y es ahora donde debiéramos ir a la pregunta del título del mensaje. ¿Debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Y amar al prójimo como a sí mismo. La pregunta es, ¿podemos amar a Dios y al prójimo como demanda Dios? ¿Podemos cumplir este mandamiento de acuerdo a lo que Dios exige? Porque amarle de todo corazón, de toda mente, significa todo nuestro ser. Y en ese sentido implica todo nuestro tiempo. Entonces, quizás el día domingo nosotros de alguna manera amamos al Señor en esa realidad. Sobre todo cuando estamos en el templo, cuando cantamos, cuando le decimos al Señor, te amamos, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amamos a nuestros hermanos, los abrazamos, nos despedimos de ellos. Les decimos, lo extrañamos el domingo pasado, no lo vimos. Pero ¿qué pasa cuando nos retiramos del templo? Cuando enfrentado a distintos tipos de situaciones. Cuando hay otras cosas quizás que ocupan
el lugar preeminente en nuestra mente, en nuestro corazón, que debiera corresponderle a Dios. Si nos hacemos un examen sincero, ¿somos capaces de amar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, de la manera que exige el mandamiento? Podríamos colocarlo en términos de tiempo. Si el año tiene 365 días, los 365 días, ¿amamos a Dios de manera perfecta? ¿Amamos a nuestro prójimo siempre igual? Quitémosle la mitad del año. 150 días ya. Bueno, es mucho. Un mes, una semana, algunas horas, algunos minutos. En definitiva, lo que nos damos cuenta es que no podemos cumplir de manera como Dios exige este mandamiento. Ninguno de los dos. Quizás si estamos con vida en un mes más de algún hermano nos va a sacar de quicio. Y le vamos a desear no que esté en el cielo, sino quizás algo distinto. De eso se trata, estar cerca, pero no estar dentro. Lo que debemos admitir es que este mandamiento no lo podemos cumplir de manera como Dios exige. Y una vez habiendo respondido esta pregunta de manera correcta, es donde debemos entender para qué vino Jesús. Justamente para dar la respuesta a esta situación, para dar la solución a esto. Y nos vamos a encontrar con el propósito de Jesús al venir a este mundo. Y Él lo establece en el primer capítulo del libro de Marcos. Si usted va al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ha llegado la hora. Y el reino de Dios, mire, se ha acercado, está cerca de ustedes. Y nos dice, arrepentíos. La pregunta es, ¿de qué? Bueno, de esto, que no puedo amarle como Él exige. Arrepentirme de que no puedo amar a mi prójimo como su palabra nos enseña, como Él manda. Y también nos dice, y creed en el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Es la gran noticia, es la buena noticia. Que Él justamente murió por mis pecados, murió por mi incapacidad de cumplir los mandamientos como Él exige. Y vivió una vida, ¿cierto?, como Él solo la puede vivir. Él sí amó de manera ejemplar. Él vivió de manera perfecta. Él agradó y amó a Dios durante todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Él amó a los hombres siempre, en todo tiempo y en todo momento. Amó a su prójimo, como el mandamiento lo exige. Y es esa la buena noticia, que Jesús pagó la deuda que nosotros no podemos cumplir. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él pagó en la cruz el hecho de que nosotros no podamos amar a Dios como Él se merece y amar a nuestro prójimo como Él se merece. La buena noticia es que si nosotros creemos en eso que Cristo vino a anunciar y a hacer, esa buena noticia hace realidad que ahora, en vez de estar lejos o estar cerca del reino, estemos dentro del reino de Dios. Eso es
lo que Jesús en definitiva le estaba diciendo al escriba: estás lejos, estás cerca. Lo tenía al lado. Jesús es el reino de Dios. Lo tenía a su lado. No solamente el escriba debiera haber dicho: has hablado de manera correcta, de manera extraordinaria. Lo que él debiera haber dicho: no solamente hablas de manera correcta, ahora entiendo que tú eres el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador. Lo que se esperaría en esta mañana, no ahora para el escriba, es que si usted ha escuchado el Evangelio, es que si usted ha escuchado la palabra del Señor, diga: Señor, yo creo en tu palabra. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco, Señor, que no soy capaz de amarte como tú lo mereces, como tú lo exiges. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no puedo amar a mi hermano, a mi prójimo, como tú lo exiges. Pero sé que tú moriste por mí, que tú pagaste lo que yo no puedo hacer, que yo mantengo una deuda, pero esa deuda fue pagada en la cruz. Creo en ti como mi Señor y como mi Salvador. Y lo que vamos a escuchar del Señor no es que estamos cerca, sino que estamos dentro del reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.